Eh, la semana pasada estuvimos abordando el tema de la primogenitura. Yo les voy a contar una infidencia. Yo estoy en un grupo que se llama Estudiantes de Teología y es un grupo, cuando inicié la primera vez, fue muy difícil para mí estar ahí porque era un grupo donde se encontraban personas con posiciones diferentes acerca de la persona de Cristo. Había mesiánicos que aceptaban que Jesucristo era Dios. Había otra corriente que aceptaba que Jesucristo no era Dios, sino que solamente era un hombre. Y así me encontré con diferentes tipos de personas. Para mí era introducirme en un mundo totalmente nuevo y, y muy fuerte, porque los argumentos que se presentaban allí, digamos, no que sacudían mi fe, sino que me obligaban a hacer una mayor reflexión sobre el tema. Hermanos, ahora estamos estudiando a los testigos de Jehová, pero yo quiero que sepan de que los así llamados testigos de Jehová, que se proyectan con una doctrina no nueva, sino muy antigua, como es el arrianismo, en honor a un señor llamado Arrio, también es abrazado por otros grupos en la actualidad, y especialmente las personas mesiánicas y de raíces hebreas. De pronto hay dos tipos de grupos entre los judíos del día de hoy. Están los judíos judaizantes, que son parecidos al estilo de Pablo, que usan que las personas renuncien a sus raíces cristianas y al predominio de la ley sobre la gracia. Y está el otro, que son las raíces hebreas, que son personas que asumen cierto lenguaje, cierta forma de hablar acerca de Dios. Por ejemplo, es factible que usted encuentre que no usen el nombre de Dios, sino que se refieran a Él como el Eterno o Adonai. Y asimismo, incluso el nombre de Jesús pasa a ser Yeshua Hamachía, e incluso algunos de ellos llegan al punto de cambiar sus propios nombres. Estas corrientes hoy en día son muy fuertes, pero yo les quiero decir algo, hermanos. Estas corrientes no son nuevas. Estas corrientes se inspiran en situaciones del pasado y de siglos del comienzo del cristianismo, siglo tercero, cuarto, quinto, en el que ciertas controversias fueron inevitables para poder dar claridad al mensaje de la palabra. Bueno, la vez pasada hablábamos del término primogénito, entonces yo quisiera saber si los hermanos captaron bien el concepto. El concepto primogénito tiene dos sentidos. ¿Quién recuerda esos dos sentidos en que se puede traducir la palabra primogénito? ¿Quién se arriesga? A ver, un valiente. ¿Qué tan claro quedó ese punto del primogénito de toda creación, o el primogénito entre los muertos, o el primogénito entre muchos hermanos? Ahí aplicado al Señor Jesucristo. ¿Por qué para los testigos de Jehová la palabra primogénito es tan importante? ¿Qué sentido le da? Bien pueda, John. Si no estoy mal, tiene un sentido que es, sí, específicamente como el primero. Sí. Como el primero, como en orden, el primero en orden, ¿no? Como el primero de entre los muertos, como el primero que realmente resucitó con un cuerpo glorificado, por ejemplo. Correcto. Y también está el otro sentido, que sería como el supremo, el superior, como el que tiene preeminencia en un tema, o que es superior, o que está por encima de él. Bueno, correcto, muy bien, John. Entonces, está el sentido del primero y está el sentido de el supremo o preeminente, si usáramos la expresión. Bueno, por ejemplo, hay un hecho muy interesante, no sé si ustedes lo han notado en el Antiguo Testamento, que los que eran primogénitos realmente no llegaron a ser primogénitos. Entonces, por ejemplo, si el primogénito es el primer hijo, entonces les hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer hijo de Abraham?
¿Quién era el primogénito de Abraham? Ismael. Ismael. Así ves que suena coherente, pero la pregunta es, ¿quién es el que toma la primogenitura en lugar de Ismael? Isaac. Es primer ejemplo. Antes de Rebeca, la esposa de Isaac, ya pasamos al segundo caso, la esposa de Isaac, que no podía quedar en embarazo, ella ora al Señor y el Señor le da una respuesta. Y en esa respuesta el Señor incluso habla de sus dos hijos y les dice que el mayor va a servir al menor. Entonces viene la pregunta, ¿quién es el primogénito de Jacob? ¿A quién la responde? ¿Quién es el primogénito de Jacob? Perdón, de Isaac. ¿Quién sería el primogénito por derecho? Jacob. ¿Quién? ¿Por derecho o Sí. quién fue? Por derecho, Esaú. Esaú. Entonces se observan lo interesante del concepto. Aunque Esaú es el primogénito, porque acuérdense que Esaú sabe que es el primogénito, porque cuando le compra a su hermano, o más bien le vende a su hermano su primogenitura por un plato de lentejas, Esaú menosprecia la primogenitura. Y ya sabemos entonces que el que pasa a ocupar o el que toma la bendición, el derecho de la primogenitura, aún sin ser el primogénito, es Jacob. Entonces me llamó la atención ese hecho, que necesariamente el primogénito no necesariamente significa el primero, porque si es el primogénito sería Ismael, pero el primogénito es Isaac, es el que tiene el derecho a la primogenitura. Si es por primogénito, el primogénito sería Esaú, porque nació primero, es el primer hijo. Aunque Jacob le tenía agarrado el talón, dice la escritura. Pero es Jacob quien hereda la bendición. Incluso podríamos continuar así viendo por varios pasajes. Por ejemplo, David. David es el primogénito entre sus hermanos. De los hijos de Isaí, ¿qué lugar ocupaba David? ¿Quién recuerda? ¿Qué lugar ocupaba David entre sus hermanos? Era el último. El último. Pero mire qué interesante. ¿Dónde termina? Era el menor. ¿Cómo? Dale, Nagli. Era el menor. Era el menor, pero mira qué interesante. Siendo el menor y no siendo el primogénito, termina siendo el rey entre sus hermanos. E incluso podríamos decir en el caso de Jacob, que hay un periodo en el cual, ¿quién ocupa el primer lugar entre los hijos de Jacob? ¿Quién recuerda? Entre los hijos de Jacob, que son 12, y no es el primogénito, ocupa un lugar preeminente en todo el proceso histórico de su padre y de sus hermanos. ¿Quién es? José el menor. José. ¿Se observan eso tan extraño? Que el hijo menor termina ocupando un lugar importante. Incluso cuando yo leía Génesis capítulo 49, perdón, si ustedes cogen el libro a ver, yo miro acá, de Génesis, la historia de Génesis es bien extraña, porque arranca la historia de José. José es vendido por sus hermanos en Génesis capítulo 37. Y si ustedes observan, en el 38 hay una interrupción. ¿Qué interrumpe la historia de José en Génesis 38? ¿Quién recuerda? ¿Qué la interrumpe? ¿Qué capítulo? Echen una miradita al capítulo. ¿Qué historia está allí que interrumpe la historia de José? A ver si están juiciosos con la Biblia ahí en la mano, porque tienen que estar con la Biblia para estar mirando entre todos. ¿Qué historia hay? La historia de Judá y Tamar. Eso, qué curioso, ¿no? Que aparece como un paréntesis. Para mí ese capítulo es como un paréntesis porque es muy extraño. Se está contando la historia de José y de un momento a otro se habla de Judá, que sale de sus hermanos. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Y la pregunta es, ¿con qué se terminó casando Judá? ¿Qué se casó?
según ese pasaje. ¿Con quién se casa Judá? Echen una miradita, verá. ¿Con quién se casa? Se casa ¿Con Tamar? No, antes de, no, Tamar era su nuera, antes, ¿con quién se casa? se casa con un hijo de un cananeo Es llamada Suau, Súa. Pero una pregunta, se casa con una que dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Con ella tuvo 3 hijos. Entonces está claro que Judá se aparta de sus hermanos. ¿Y con quién se termina casando? Con una cananea, cosa tan extraña, ¿cierto? Se casa con una cananea. ¿Por qué con una cananea? Si la orden de Dios era otra. Incluso los cananeos ustedes saben que históricamente los cananeos fueron enemigos de los israelitas, ¿sí? Entonces, acuérdense que Abraham estuvo allí en la tierra de Canaán. Imagínense el caso de Judá, descendiente de Jacob, casado con una cananea. Y con esa cananea tiene 3 hijos. E incluso, ustedes recuerdan que en esa historia, uno de sus hijos se casa con otra cananea llamada Tamar, ¿cierto? Dice así, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a su luz su hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesip cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Entonces, mire, su primogénito es Er. El derecho de primogenitura vendría por Er, y Er se casa con Tamar. Pero dice la escritura que Er hizo lo malo delante del Señor, y el Señor le quitó la vida. Y entonces, según una ley que se llama la ley del levirato, el hermano que seguía debía casarse con Tamar y levantar descendencia, pero esos hijos no serían de él, sino del difunto, de su hermano. Y dice la escritura que Onán se casa con Tamar, toma a Tamar por esposa, pero como sabe que esos hijos no son de él o no van a ser de él, dice la escritura que él practica el coitus interruptus, o sea, eyacula fuera de ella y no le da descendencia, y dice que el Señor le quita la vida. Y después aparece el tercer hijo, pero resulta que el tercer hijo es un muchacho muy joven, se llama Sela. Y entonces Judá le dice a Tamar, más por miedo, tiene temor de perder a su único hijo. Ya perdió a él, ya perdió a Onán. Toma la decisión de enviar a su nuera lejos. Pero ustedes saben el incidente que pasa, cómo llega el tiempo en que Judá le tiene que dar, ya Sela cumple la mayoría de edad, no sé exactamente cuántos años serían, y debía casarse con Tamar y levantar descendencia al difunto. Y resulta que Judá termina, según conocemos la historia, negándole el hijo a Tamar. Tamar está esperando, está guardando luto, está esperando que su suegro la llame para que ella pueda estar con Sela y tener un hijo de él que va a recuperar el nombre del difunto. Y todos recuerdan esa historia que se acuesta con una mujer. Tamar se quita su ropa de luto, se disfraza de prostituta, engaña a su suegro, se acuesta con él y le pide ciertas prendas como prueba porque Judá no tiene cómo pagarle en ese momento. Entonces le dice que le deja 3 cosas, 3 artículos, creo que era el anillo, el callado y otra cosa, si no recuerdo, 3 elementos. Y mientras él le manda un cordero para hacerle el pago. Pero resulta que cuando llevan el animal para cubrir el salario de la prostituta, que él no sabe que está mal, resulta que no lo encuentran por ningún lado y después le dicen que Tamar está embarazada. Y resulta que Tamar, según la historia, queda embarazada, pero de su propio suegro. Y su suegro viene y la acusa públicamente
y la van a quemar viva, imagínate, tan impresionante. Y resulta que ella, como tenía las posesiones de de Judá, saca esas posesiones y les dice, el padre de mi hijo es de quien son estas cosas. Y entonces ahí donde Judá dice una frase muy interesante y le dice, más justa eres tú que yo. O sea, Judá reconoció que debió haberle entregado a Sela, su último hijo, a ella. ¿Por qué quiero contar esta historia? Porque lo que les quiero mostrar es cómo la primogenitura no necesariamente significa el primer hijo. Y qué interesante, ¿de qué tribu viene el Señor Jesucristo? ¿De qué tribu viene el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿Y qué les parece esta historia como un antecedente del Mesías? Esta historia tan trágica de que Judá se casa no con una hebrea, sino con una cananea. Y mire toda la tragedia que trae sobre su familia. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando Jacob va a morir, ¿quién es el hijo chocholeado, por decir esta expresión, de Jacob? ¿Cuál es su hijo preferido? José. Pero ¿sabe qué interesante? Que cuando Jacob da sus últimas palabras, ¿a quién pone en primer lugar? ¿A quién le da la preeminencia entre sus hermanos? A Judá. A Judá. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién está detrás de esta historia entonces? ¿Quién está detrás de la historia? Para que veamos nosotros cómo actúa Dios. Entonces, incluso Judá significa alabanza, ¿no? Entonces dice en Génesis 49, el versículo 8, incluso le dedica varios versículos, dice, arranca en el versículo 8. Está José, Jacob está hablando de sus hijos, y a cada hijo le está dando su bendición. Supuestamente el primogénito de Jacob. ¿Quién es el primogénito de Jacob? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se llama el primogénito de Jacob? ¿Quién recuerda? A ver cómo están estos hermanos con las escrituras. ¿Quién es el primogénito de Jacob? ¿Es José? No. Judá. No. ¿No es Judá? No es Judá. El primogénito de Jacob es Rubén. Pero ustedes se acuerdan qué fue lo que hizo Rubén con su papá. O sea, ¿por qué Rubén es descartado como primogénito? ¿Quién recuerda qué fue lo que hizo Rubén? ¿Se acuerdan qué hecho vergonzoso cometió Rubén? ¿Quién recuerda? Mire que él se lo dice en el versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito. Génesis 49. Mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Acuérdense que Rubén se acostó con una de las siervas de su... No recuerdo cómo se llamaban las dos, Bilha, y no me acuerdo las... Acuérdense que Jacob se casó con 4 mujeres, podríamos decirlo. Rebeca y... Rebeca y Raquel. Sí, si no estoy mal, espero que no esté confundiendo el nombre. Rebeca es la esposa de Isaac. Con Raquel y con Lea. Jacob se casa con Raquel y trabaja 7 años por ella. Su suegro lo engaña y después termina casándose. En la noche de bodas, en vez de darle a Raquel, le da la mayor, a Lea. Y después él trabaja otros 7 años más por Raquel. Y también le encima, por así decirlo, las 2 esclavas o siervas de sus hijas y termina con 4 mujeres. De esas 4 mujeres salen los 12 hijos, incluida la 13, que es Dina, su hija. Y Rubén es el primogénito, pero Rubén termina acostándose con una, no con su mamá, sino con una de las mujeres de su papá. No me acuerdo con cuál de las 2. Y pierde la primogenitura. Él se lo dice, se lo está diciendo aquí en la profecía. Usted ya no va a ser el principal,
porque usted subió a mi lecho, ¿sí? Usted, dice acá el texto, envileció, te envileciste subiendo a mi estrado. Y uno podría pensar que la persona clave sería José, no, el que va a heredar la bendición es José. Pero lo interesante es que Judá, y ya vimos los antecedentes de Judá, dice, Judá te alabarán, versículo 8. ¿Quién me lo lee, por favor, del 8 al versículo 11? Al 12 puede ser. Hasta el 12. Ok. ¿Leo yo? Sí, dale, dale. Gracias. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que vengan Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. 12. ¿El 12? Sí, porque va a ser el 12. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Listo, gracias, hermano. Ojo con un detalle, vea, les voy a contar una cosa que yo he aprendido cuando leo la Biblia. Fíjese en los detalles, fíjese en los detalles, fíjese en las palabras. La pregunta es, José tuvo varios sueños, y en esos sueños, ¿quiénes iban a inclinar ante él? ¿Quiénes iban a inclinar ante José? Su padre Y sus hermanos. Correcto. Pero observen lo que dice el versículo cuando habla de Judá. 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Y qué dice después la otra frase? Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Y por qué no se lo dijo a José? ¿Por qué Jacob no le dijo esto a José? ¿Por qué se lo dice a Judá? Y mira los antecedentes de Judá. La historia de Judá es una historia trágica. Se aparta de sus hermanos, se casa con una cananea y sus hijos terminan muertos. Dos de sus hijos terminan muertos por parte de Dios, imagínense. Y de Tamar nace dos mellizos, si no estoy mal, que vienen de Judá. Entonces la pregunta es, ¿Judá es el primogénito? No. ¿José es el primogénito? No. ¿Rubén es el primogénito? Sí, pero pierde la primogenitura por su conducta. Entonces, vuelvo con estos textos a mostrar entonces algo. Primogénito no necesariamente para Dios significa el primero. Aquí estamos viendo un concepto muy bien, una especie de ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Qué sería la expresión correcta? De antecedente, por así decirlo. De la manera como Dios obra. Entonces concluimos entonces, John, dale, si vas a decir algo. No, y esa, digamos, primogenitura, pues, según lo que leemos, tampoco tiene que ver con las obras, ¿no? Porque tanto Rubén como Judá, pues, no tenían buenos antecedentes. O sea, que ¿quién toma la decisión de poner a alguien en el lugar que él quiere? Sí, finalmente es Dios. Es Dios. Mire, no escogió a José. Y yo podría decir, Señor, ¿por qué no escogió a José? Pero otra cosa yo noto, que el discurso de Jacob en Génesis 49 no es el discurso de un viejo caprichoso que le está dando por escoger a unos hijos y a otros no. Son las últimas palabras de un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Tremendo, ¿no? Un hombre ya anciano. Porque acuérdense, ¿se acuerdan ustedes cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José y que coge y le cambia la mano? Y cambia la mano del primogénito con el otro. ¿Se acuerdan ustedes? Efraín y Manasés.
y que entonces Jacob pone la mano encima del segundo, no del primero. Entonces José se incomoda, le dice, papá, él no es el primogénito. Dijo, yo sé, no te preocupes, yo sé. Entonces la pregunta es, ¿qué le había dicho Dios a Jacob en relación con los hijos de José? Entonces, es para que ustedes entiendan qué es el lugar de Dios. Entonces, si decir la primogenitura significa el primero, yo podría decir, no necesariamente. El primogénito es el primero. Entonces, no necesariamente llamar a Cristo el primogénito significa que Él es el primogénito de la creación, significa que Él es lo primero en ser creado. Lo que la Biblia está haciendo es poniendo a Jesús en supremacía sobre toda la creación. Bueno, hermano, yo pienso que con esto queda como claro el tema hasta ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, muy bien. Ahora les voy a hacer un recomendado. Te voy a aprender aquí, no sé si Alexandra me habilitó el poder presentar. Vamos a ver. Ah, sí, aquí ya me dejó presentar. Bueno, por favor me confirman si están viendo. ¿Están viendo, por favor? ¿Sí están viendo? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, ven un libro llamado ¿cómo? ¿Qué están? El progreso del dogma. ¿Sí? Bueno, les voy a contar. Yo lo tengo aquí en físico, a ver si les puedo mostrar aquí en físico el libro. John, les recomiendo que si pueden conseguir este libro, es muy importante para esos asuntos de sectas, porque todas las sectas son desviaciones de principios básicos de las escrituras. No sé si lo ven acá, que les estoy mostrando. ¿Lo están viendo ahí o no? ¿Sí lo ven en la cámara o no? Sí, señor. Sí, pero Entonces el libro se llama El progreso del dogma. Este libro es muy, muy, muy importante. Porque, a ver, yo voy a aclarar un poquitico para hacer la presentación del libro y se los voy a compartir. Yo lo tengo aquí voy a ver si creo que lo tengo creo que en Tesoros Cristianos está en PDF. Déjenme, yo reviso acá un minutico. Hago algo acá. Espérate un momentico. Y lo bajo de una vez. Por ahora lo van a tener en PDF. Lo pueden tener sin ningún problema porque el libro ya tiene más de 100 años. Entonces ya cumplió su etapa de propiedad intelectual. Lo podemos leer sin ningún... Aquí está en la página de Tesoros Cristianos. Déjenme, yo lo abro acá y lo voy a bajar y lo voy a poner ahí en los... No, lo voy a dejar acá. Espérate, digo que me cargue el libro. Eso. Espérate que me cargue y ya hago algo acá. Es que mi internet está con un putico regular. Bueno, vamos a ver qué cargue acá. Ya va a terminar de cargar. Entonces les voy a contar la historia de este libro porque es un documento muy importante para ustedes. Y les voy a asignar una tarea. Les voy a poner una tarea para dentro de 15 días. ¿Ya lo ven ahí? Ahí está el libro, vean. Tiene exactamente, ya vamos a revisar acá. Son 10 capítulos y son 145 páginas. Ya les voy a contar quién fue James Orr y por qué este libro es tan importante para el estudio de sectas. Entonces lo voy a poner acá para que ustedes lo descarguen. Lo pueden descargar ahí de su computador. Entonces voy a copiar aquí el link y lo voy a poner aquí en el chat del grupo. ¿Listo? El chat, ¿dónde está el chat? Que no lo veo. El chat, acá está el chat ya. Ya identifiqué el chat. Y voy a enviarles el mensaje. Por acá lo voy a pegar. Listo, ya se fue. Listo. Ahí está en el chat del grupo. Ahí lo pueden bajar. ¿Sí? Ya se los acabé de enviar. Entonces les voy a contar. Este libro fue escrito por un teólogo escocés, muy famoso, muy reconocido, un hermano muy preparado, llamado James Orr. Su libro más importante, yo podría decir que es este. Se tradujo del inglés al español y se ha constituido una de las obras más importantes para comprender la historia de los principales momentos claves del cristianismo. Entonces, ustedes lo pueden ver acá. Él toca, por ejemplo, el primer capítulo va a hablar del concepto de dogma. Entonces, como yo sé que ustedes no tienen claro esos conceptos, entonces les voy a preguntar a ver qué entienden por eso.
Para ustedes, ¿qué es un dogma? ¿Quién me dice que es un dogma? A ver. Dogma, ¿qué será un dogma? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Una enseñanza fundamental para la Bueno, fe y el vivir de un grupo de personas, ¿no? bueno, listo. Muy bien. Entonces, una enseñanza fundamental. ¿Quién más tiene otro concepto? ¿Quién tiene otro concepto de dogma? Cuando decimos, por ejemplo, a esa persona tan dogmática, se usa de manera negativa y despectiva o peyorativa. Cuando decimos esa persona es muy dogmática, ¿qué queremos decir? A ver qué tan claro. Sí, claro. Sí, vale. Que no se sale de las reglas, ¿no? Bueno, que no se sale de las reglas. Bueno, listo. Entonces les voy a contar lo siguiente. Escuchen lo que les voy a decir. En las escrituras, esta es la Reina Valera del 60, están contenidas las enseñanzas y las doctrinas de la palabra de Dios. Cuando los hombres estudian las escrituras para comprender esa doctrina, se convierte en teología. Un teólogo es una persona que estudia la doctrina para comprender lo que ella significa y encontrar un orden lógico. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la escritura. ¿Cómo los cristianos llegaron a utilizar la palabra Trinidad? ¿Y de dónde viene esa palabra? ¿Y qué querían decir los hermanos cuando hablaron de Trinidad? ¿Por qué tuvieron que crear una palabra tan que no está en las escrituras? Porque en ningún texto de la Biblia está la palabra Trinidad. Entonces, eso sale como resultado de la interpretación de la doctrina. Pero les voy a contar una cosa. Entonces, miren lo que les voy a decir. Primero viene la doctrina, que está en las escrituras. El estudio de esa doctrina se convierte en ¿qué? En teología. Pero les voy a contar una cosa. Cuando esa teología se señala de manera enfática y no se sale de ahí, se convierte ¿en qué se convierte? ¿En qué se convertirá? Cuando la teología se señala de manera enfática. ¿Se convierte en dogma? Eso, muy bien, eso, así me gusta. Entonces se convierte en dogma. Entonces, les doy un ejemplo. 3 personas distintas, por ejemplo, el credo que nosotros, el credo apostólico que está en un documento antiguo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Sí ves? Eso es una declaración dogmática, o sea, en la que se está expresando unas verdades en las que se creen. Esos dogmas recibieron en algunos casos sanciones, y cuando digo sanciones me refiero a que fueron hechas como por decreto, como cuando el gobierno saca una ley en el Congreso y el presidente la firma. Y cuando el presidente sanciona esa ley, se convierte en ley. Hasta ese momento no es ley, pero cuando esa ley se promulga, pasa por el Senado y la Cámara, y el presidente recibe ya la ley aprobada y él la firma, ya no hay nada que hacer, es ley y hay que cumplirla. ¿Quién es encargado de dar sentencia sobre las doctrinas como resultado de la teología que se convirtieron en dogma? Entonces les voy a decir una frase que de pronto ustedes apenas la van a escuchar ahora, o no sé si la han escuchado ya. Los concilios. Hubo varios concilios y en esos concilios se reunía la iglesia a discutir temas de fe e incluso a juzgar herejías, desviaciones de la palabra de Dios. A través del tiempo aparecieron muchas herejías y esas discusiones teológicas llevaron a sanciones de parte de los concilios eclesiásticos. Dale, John, bien pueda. Una pregunta, ¿esos concilios era la iglesia evangélica o incluía también los católicos? Bueno, aquí hay que entender una cosa, vea, y esto es algo que le quiero enseñar a los cristianos. Hermanos, no podemos desprendernos de la gran influencia católica dentro de la religión cristiana.
Esos concilios, yo podría decir que esos concilios, regalo un minutico, yo voy a buscar un libro aquí en mi biblioteca y posiblemente lo puedo encontrar y se los puedo enviar también. Ese es del hermano Arcadio Sierra y tiene que ver sobre los concilios. Por favor, téngame paciencia un segundito mientras lo saco de la biblioteca. Eso. Bueno, mis hermanos, se lo voy a mostrar. Creo que este libro lo podemos conseguir en PDF y se los puedo enviar también. Entonces, miren, si lo ven acá, ven quién alcanza a leer el título. ¿Alguien alcanza a leer el título? Los concilios ecuménicos. Eso, muy bien. Pero la palabra ecumenismo es mal entendida por los cristianos. Los cristianos creen que el ecumenismo es cuando se reúnen musulmanes, budistas, hinduistas y cristianos en una misma reunión. No, el ecumenismo puede significar eso en algunos aspectos, pero el ecumenismo también significa la comunión entre hermanos que comparten una misma fe. Por eso les decía yo a ustedes cuando hablé de la Iglesia Católica que resultaba muy difícil hablar de la Iglesia Católica como una secta, a pesar de sus malas enseñanzas que ya las verificamos y las cuestionamos. Evidentemente no podemos negar la influencia de la Iglesia Católica sobre los concilios ecuménicos. Entonces, el hermano Arcadio menciona los concilios, yo se los voy a poner aquí como en orden. Miren lo interesante. Ahí está, el primer concilio ocurre en Nicea, el segundo en Constantinopla, el tercero en Éfeso, el cuarto en Calcedonia, otro en Constantinopla, otro en Constantinopla, Nicea 2, Constantinopla 4, Lateranense. Bueno, no los quiero llenar de eso, pero lo que quiero decir es que hubo muchos momentos en que la iglesia se reunió para discutir los asuntos de la fe y sobre todo cuando habían conflictos doctrinales muy fuertes. Por ejemplo, alguien decía, Jesucristo no es Dios, es simplemente un ser humano. Entonces se reunía un concilio y discutía ese tema y se tomaban decisiones sobre eso. En la gran mayoría los concilios fueron presididos por una corriente de orden católico. Sí, sí, ahí le respondemos la pregunta a John. Pero quiero decirle que esto habría que rastrear históricamente muy bien para ver la influencia de ese tipo de católicos que estaban ahí en ese momento. Porque, por ejemplo, nosotros conocemos a Clemente de Alejandría, o lo hemos escuchado, a Orígenes, a Tertuliano, a Irineo, bueno, y otros más, que muchos de ellos participaron en estos concilios, intervinieron en estos concilios y dejaron su huella ahí, ¿cierto? Tendría que mirar en detalle quiénes sí estuvieron ahí en esos concilios, pero eran invitados obispos de todas las regiones del mundo conocido, se reunían en determinada ciudad y allí en esa ciudad empezaban a discutir sobre teología y empezaban a escuchar las doctrinas que estaban llegando. Bueno, muy bien, entonces ya les cuento que aquí hay otro libro. Posiblemente yo creo que va a estar, lo voy a buscar en PDF y se los envío a través del grupo a ver cómo hago para que les llegue. Ya les puse el link del progreso del dogma. Ustedes dirán, pero ¿por qué quiero hacer tanto énfasis en el progreso del dogma? Porque resulta que en el progreso del dogma hay un capítulo que es el capítulo 3. No sé si alguien alcanza a ver aquí en el capítulo 3 del progreso del dogma qué es lo que dice. ¿Quién alcanza a leer el capítulo 3? ¿De qué trata el capítulo 3? Capítulo 3. Dice... La doctrina de Dios. Dale. Bueno, la doctrina de Dios, la Trinidad y la divinidad del Hijo y del Espíritu. Del Espíritu. Controversias, monarquías,
monarquiana. Controversias monarquiana, arriana y macedónica. ¿Qué siglo ocurrió esas discusiones? Siglos tercero y cuarto. Muy bien. Y miren el segundo capítulo, el cuarto capítulo. ¿Qué sigue el capítulo 4? Continuación del mismo tema. Las controversias arriana y macedoniana, siglo IV. Muy bien, eso. Entonces uno podrá pensar en esos términos tan raros. Monarquiana, ¿cuál es la otra? Arriana y macedónica o macedoniana. Entonces les voy a contar una cosa. Imagínense ustedes a judíos que creen en Jesucristo, pero que vienen de considerar que Dios es uno solo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Imagínense ese judíos tenerse que enfrentar al concepto un momentico. Dios envió a su Hijo. ¿Y ese Hijo quién es? ¿Es un hombre o es divino o es humano? ¿Quién es ese Hijo? Entonces las doctrinas monarquianas, o más bien las herejías monarquianas, trataban de decir, ¿cómo podemos entender de que Dios sea uno y sea varios a la vez? Entonces salieron ciertas doctrinas o herejías para explicar eso. Y por eso se llaman las controversias monarquianas, porque tienen que ver con el Padre. Entonces algunos dicen, no, Jesús no es Dios. El que vino y habitó en Jesús, el que estaba en la tierra, es el Padre. El Padre fue el que habitó en el Hijo. Y eso se convierte en una herejía monarquiana, porque entonces ¿a quién elimina? Elimina al Hijo. Las arrianas atacan a la persona del Hijo. Entonces aquí están los testigos de Jehová. Entonces aquí se van a dar cuenta ustedes que los testigos de Jehová no son de ahora. Están representados en una doctrina que es muy vieja, que es la doctrina arriana que se discutió en el siglo tercero y cuarto e incluso en el siglo cuarto, tercero y cuarto, mejor dicho. La arriana, por ejemplo, es en honor a un teólogo llamado Arrio, que se atrevió a decir que Jesucristo era un ser creado, que no era Dios, que era inferior a Dios. Entonces hay unas doctrinas que tienen que ver con el Padre, las monarquianas, las que tienen que ver con el Hijo, las arrianas, y entonces ¿con qué creen ustedes que tendrá que ver las macedónicas? Si en ese orden vamos de ideas. Con el Espíritu Santo. Eso, con el Espíritu Santo. Entonces vea, yo sé que estos textos son difíciles de entender, hay que leerlos despacio, pero entonces yo quiero hacer el ejercicio con ustedes. O sea, yo quisiera saber, yo les quiero preguntar algo, John y Livia y los que están acá, y Nasli. Los estudios que hicieron con el hermano Jorge Acevedo de Cristología, o que están haciendo, ¿hicieron o ya terminaron de Cristología? ¿Ya los terminaron o no? No, No, sí, señora, aún no está terminado. Pero están viendo toda Cristología. Sí, señor. Entonces les hago una Sí. pregunta. ¿Han visto estos conceptos? Monarquiana, arriana y macedónica. No, señor, no los hemos visto. ¿No los han visto o no? Me imagino que están estudiando la persona del Hijo. Entonces, por ejemplo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, sus atributos. Me imagino que van así o no. sí, señor. Sí, señor. Eso. Entonces aquí van a recibir conmigo las herejías. Pues aquí nos vamos a dedicar a estudiar herejías. Vamos a estudiar 3 herejías. La monarquiana, la arriana y la macedónica. ¿Por qué quiero que las estudiemos? Porque yo creo que es importante para ustedes comprender. Hay gente que dice, hay un hermano que dice, hermano, ¿para qué estudiar los billetes falsos? Si yo conozco los verdaderos y con eso tengo. ¿Ustedes qué opinan de ese concepto? ¿Para qué estudiar los billetes falsos si tengo los verdaderos y con eso me doy cuenta cuál es falso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasa con los billetes falsos? Porque hay que estudiar también los falsos. ¿Qué es lo que hay que identificar en los billetes falsos? Ayúdeme que yo no sé, ya me olvidó. ¿Qué opinan de mi teoría? No hay... Dale, Livia. Pues toca
O sea, toca estudiarlo muy bien para uno detectar que es falso, porque vienen o sea, es una mínima cosa que de pronto se ve que es falso, pero son muy parecidos. O sea, hay que estudiarlos bien para uno poder detectarlos bien y mirarlos para saber que son falsos. Y si alguien nos dice, no, hermano, usted no tiene que estudiar las herejías, usted tiene que conocer la verdad, porque cuando usted conoce la verdad, identifica las herejías. A ver qué piensan de ese punto de vista. Qué dice Nasli? Cuando uno le dice, no, tiene que conocer solamente la verdad, hermanas. Uno se ponga a leer cosas de herejías porque se enreda. ¿Qué opinas? Yo opino que sí es necesario tener como fundamentos muy sólidos, ¿no? Porque a veces la gente se va por los detalles, no tiene fundamentos y realmente pues sí termina, digamos, envuelta en un caos ahí Bueno, tremendo en su... bueno, pónganle cuidado lo que les voy a decir. Para los testigos de Jehová, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para los testigos de Jehová? Dios, Dios. ¿Y Jesús? Un profeta. Jesús es un profeta o un hombre, cualquiera. Eso es, o sea, no es Dios, es un ser, es el hijo de Dios, es el hijo que Dios más quiere, pero Dios lo creó. O sea, mira lo interesante. Para los testigos de Jehová, el hijo no es Dios. Jehová es Jehová. Jehová es lo que llaman los judíos Yahvé. Incluso el término Jehová es un término equivocado. Yo no, está mal utilizado porque la palabra Jehová es una mala traducción del nombre de Dios. Fue mal escrito. Por ahí tengo un datico de dónde se tradujo esa palabra. Entonces, para los testigos de Jehová, solamente existe Jehová, el Padre, por así decirlo. El Hijo es una creación del Padre. ¿Y qué es el Espíritu Santo para los testigos de Jehová? ¿Es una fuerza o un viento? Eso, muy bien. Entonces, hermana, ahí es donde yo les digo, miren lo interesante. Entonces, ahí aparece la doctrina macedónica sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Esa herejía ya existía en el siglo III y IV. Ahí está la arriana que descarta que Jesucristo es Dios y que es un ser creado por Dios, de donde viene la doctrina de los testigos de Jehová. Y vendría la doctrina del Padre, quién realmente es el Padre. Entonces, vamos a detenernos en esas tres enseñanzas: la monarquiana, la arriana y la macedónica. Entonces les voy a pedir un gran favor. Les voy a enviar dos links. Aquí les voy a enviar este que tengo aquí publicado en la pantalla. Tiene una ventaja y es que está en línea. Si usted tiene internet, usted de aquí se para solamente en el cosito. Aquí no puedo, acá. Por ejemplo, yo aquí me paro. Si ustedes observan, ¿qué pasa con mi cursor cuando yo le pongo, por ejemplo, aquí capítulo 2? Lo puedo abrir. Les voy a abrirlo, por ejemplo. El capítulo 3 lo voy a abrir. Listo, la doctrina de Dios. Ahí me llevó, vea. ¿Listo? Aquí ya está todo el capítulo 3 explicado uno por uno y empieza acá, vea, capítulo 3. La doctrina de Dios, la Trinidad y la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Controversia monarquiana, arriana y macedónica. Entonces ya saben que la monarquiana tiene que ver con quién. A ver cómo estamos captando. ¿Con quién tiene que ver la monarquiana? Con las herejías en relación con quién. El Padre. Eso. La arriana. El Hijo. Y la macedónica. El Espíritu Santo. Eso. Si captaron ese concepto esta noche, ya. Entonces les voy a contar una cosa. Estas doctrinas son muy viejas, estas herejías, pero les voy a contar una cosa. Hoy en día están volviendo a salir. Incluso les voy a hablar también de otras que están implicadas en esa. Por ejemplo, la sabeliana. Y después les daré qué es eso. Y no sé, esos términos tan raros. La sabeliana sale en honor a su hereje, que se llamaba Sabelio. Así como la arriana sale en honor a su principal promotor, que era Arrio. La monarquiana, sí, no, la monarquiana tiene que ver como en la monarquía de Dios, tiene que ver con el carácter de Dios. Y la macedónica sí tiene que ver con el lugar donde se originaron estas herejías. Entonces, les voy a enviar el documento también en línea.
porque yo lo que quiero es que ustedes puedan, voy a retroceder acá está, que ustedes puedan buscar el libro, el capítulo y leerlo. Espérate un momentico, yo organizo acá. Esta es de una página de la Iglesia Reformada y dan acceso al libro completico también, pero lo voy a pegar otra vez en el chat. Entonces en el chat queda el libro en PDF para los que quieran leerlo en PDF y el libro en línea para los que quieran leerlo en línea. Ahí se fue ya. Ahí están los dos links en el chat. Los pueden bajar a su computador, guardar ese link y estar pendiente de usarlos. Bueno, muy bien. Entonces, voy a hacer como el contexto de las doctrinas. Entonces, ya les conté que para los judíos que se convirtieron al cristianismo, los apóstoles no se preocuparon. Usted no ve que los apóstoles hayan dicho, bueno, nos vamos a reunir, vamos a hacer un concilio para definir las doctrinas y aclararlas. Ellos no lo hicieron. Pablo exponía sus enseñanzas y las escribía en sus cartas. Pero resulta que con el paso de los años fue necesario que estas doctrinas se discutieran porque había mucha confusión. Un judío podía preguntar, oiga, ¿y si Dios es uno solo, cómo puede ser tres? Yo no entiendo eso. Explíqueme eso porque no lo entiendo. Es que la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, sí, pero ¿cómo puede el Padre, que según yo he sido enseñado desde niño en la sinagoga, ahí me dijeron de que oye Israel, el Señor nuestro Dios, tres es, ¿cierto que sí? Así dice el texto. Oye el Señor Israel nuestro Dios, tres es. Así dice el texto, ¿no? ¿O cómo dice? ¿Cómo dice el texto? ¿Quién lo recuerda? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, tres es. ¿Así dice el versículo? Uno es. Uno es. Entonces, usted se imagina para un judío que se convierte al cristianismo, empezar a preguntarse, ¿quién es este Jesús? ¿Es un humano? ¿Es un enviado de Dios? ¿Es un mensajero? ¿Es un ser celestial que él envió y tomó forma humana? ¿O es simplemente un ser humano en el que el Espíritu de Dios reposó? ¿Quién es Jesús? Imagínate. Y otra cosa, ¿y cómo así que existe un Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Y por qué es diferente al Espíritu de Dios? Yo no entiendo eso. Entonces, si ustedes observan con lo que estoy planteando acá, la iglesia tuvo que debatir sobre esos temas. Y ese debate se dio en los concilios ecuménicos. Aquí ya tienen el libro, yo después se lo voy a publicar, a ver si lo consigo ahora en Tesoros Cristianos y se los envío a... No sé si Alexandra está acá en este momento. No, Alexandra está conectada o no. No, Alexandra no está conectada, por lo que veo. Entonces voy a pedirle por favor a Alexandra que les mande el libro a ustedes también para que lo tengan, el de los concilios ecuménicos, que para mí me parece una obra muy interesante que el hermano Arcadio Sierra recogió y van a encontrar la discusión de esas doctrinas. Bueno, entonces tarea. John Sarabia, usted va a leer sobre las herejías monarquianas. ¿Listo? Listo, profe. Esa es su tarea. Entonces su tarea es leer ese capítulo, sobre todo el capítulo 3, que discute la monarquiana, porque el capítulo 4 se detiene en la arriana y en la macedónica del siglo IV, o sea que alcanzó a llegar hasta el cuarto. Creo que la monarquiana ocupa la mayor parte del libro. Bueno, por favor, yo quisiera que si tiene alguna duda, no sé, ustedes no tienen como el WhatsApp mío, ¿cierto que no? Con el número telefónico, voy a anotar el número telefónico mío. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Ya les voy a anotar mi teléfono aquí en el chat también. Mi teléfono es muy fácil de grabarlo. Mi teléfono es 318-455-6688. Entonces, si usted lee algo, John, y no lo tiene claro, con toda confianza me puede escribir. Profe, no entendí este concepto. ¿Sí? Entonces, este libro está escrito por un teólogo, entonces es factible que el lenguaje sea un poquitico difícil de entender. Yo siempre recomiendo que cuando lea una lectura técnica,
léala con un diccionario en la mano para que la pueda comprender. Entonces, a ver, está acá. A ver, está Livia y Nasli y aquí donde está Luis Hernando, ¿está es quién? Ya me olvidó, qué pena, perdóneme, pero por el nombre. María Lilia. Bueno, María Lilia y Livia. Bueno, entonces la pregunta es, ¿tendríamos pendiente leer sobre yo voy a poner una muy fácil, porque la Rihanna es un poquitico complicada, al menos la Rihanna está acá en una partecita. ¿Quién de ustedes dos se quiere encargar del Espíritu Santo, de las herejías sobre el Espíritu Santo, la macedónica? Leer la juiciosita, está en capítulo 3 y 4. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces el capítulo, está en el 3 y en el 4, la macedónica. Ya sabe que la macedónica... ¿Se puede entre dos? Sí, eso es lo que estoy tratando como de hacer. nosotras vivimos con doña Livia cerca, de pronto entre las dos. Pero un momentico, ¿Naldi está con quién? ¿Con doña Livia Quesada? Sí, señor. Entonces voy a pedirle un favor. Ustedes dos van a hacer la Rihanna porque es más difícil. ¿Sí? Es más larga. Entonces póngale cuidado. John va a trabajar la monarquiana. Livia y Nasli va a trabajar la Rihanna. Y... qué pena que yo tan desmemoriado. María Lilia va a compartirnos la macedónica. Por favor, ahí está mi teléfono. A ver, ¿qué es lo importante cuando uno estudia un tema? Ya lo importante es entender primero el concepto. ¿Qué es? Entonces, por ejemplo, es como a mí me preguntaran, ¿qué es la doctrina arriana? Entonces yo diría, la doctrina arriana son las herejías en relación con la persona de Jesús, de su naturaleza, de quién es Él. ¿Qué es la doctrina macedónica? Son las herejías relacionadas con la persona del Espíritu Santo. ¿Sí ves? Bueno, no sé si tienen alguna duda, por favor, hasta ahí. ¿Nadie tiene dudas? No, señor. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? No sé, John, ¿tiene alguna pregunta? Profe, ¿me hace un favor? ¿Me repite el número telefónico? Ah, sí, 318-455-6688. Entonces, por favor, vamos a ponerlo de la siguiente manera. John, usted va a disponer de la primera media hora para explicar la monarquiana. No se preocupe que yo voy a estar con usted al lado. Yo también voy a estar al lado suyo. Si hay cosas que no quedaron claras, no se preocupe. Yo quiero que usted nos explique en qué consistieron las doctrinas monarquianas. Y vamos a ver que esas doctrinas están hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy aparecen sectas con esos nombres. Entonces John se encarga en la clase entrante, dentro de 15 días, tiene 15 días John, o sea que hay muy buen tiempo, para manejar la monarquiana. Entonces John trabaja la monarquiana en la primera media hora. La otra media hora yo me encargo o de completar o de hacer preguntas y cerrar el tema. Bueno, entonces, segundo, vamos a tomar la segunda, que es la del Espíritu Santo, de segunda. La quiero tomar de segunda porque aunque es un poquitico, digámoslo así, no es tan extensa como la Rihanna, también nos permite aclarar a la persona del Espíritu Santo. Entonces, Lilia nos va a explicar la macedónica. ¿En qué consistían las herejías en relación con el Espíritu Santo? María Lilia, la otra señora. María Lilia, la otra señora. Y Livia y Nasli, o sea que mire, vea, Livia tiene prácticamente casi un mes para preparar su tema. ¿Y por qué quiero que lo hagan? Porque yo quiero que ustedes se arriesguen a leer y compartir. Porque es que la función del profesor no es simplemente transmitir información. Yo lo que quiero saber es qué han entendido del tema. Y no importa, le voy a decir lo que yo le digo a mis alumnos. Si se equivoca, no se preocupe. Estamos aprendiendo. Si se equivocan en la exposición, ustedes pueden hacer unas diapositivas si quieren hacer unas diapositivas. O si quieren presentar un texto cortico, también lo pueden hacer. O si quieren hacerlo hablando solamente desde el micrófono, también lo pueden hacer. Yo no tengo ningún problema. Entonces, John está de primero. Un mes después, doña Lilia va a exponer la del Espíritu Santo. Y 15 días después, Livia y Nasli van a exponer la Rihanna. Si logramos
explicar bien esas tres doctrinas, le cuento que vamos a herejías más bien porque son herejías. Si logramos entender esas tres herejías en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, les cuento que vamos a ganar mucho en cuanto al discernimiento de las sectas. Y vamos a comprender que los testigos de Jehová no son nuevos. Arrio es el antecesor de los testigos de Jehová y de otras sectas más, incluso en la monarquiana. John va a encontrar, por ejemplo, que muchas de las doctrinas de las raíces hebreas y mesiánicas toman de la monarquiana. ¿Por qué? Porque es que ellos no quieren saber nada de un Dios tripartita. ¿Cómo así que Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, para ellos es Yahweh y se acabó. Y lo demás es herejía. Incluso se burlan de la Trinidad. Y hasta el día de hoy yo los escucho burlándose de la Trinidad y de los que somos trinitarios, ¿sí? Pero en el caso de mi permanencia en este grupo es porque estoy aprendiendo. Y yo sé que me ha tocado muy duro estudiar, pero incluso ya llego a digamos, a debatirlos a ellos y ponerlos contra la pared. No ha sido fácil. En ocasiones también me hacen preguntas que me hacen volver otra vez a leer sobre el tema y a explicarlo. Entonces, ¿qué les parece la idea de las exposiciones? ¿Las comparten o no? ¿O los cogí por sorpresa? Bueno, John dice que no hay problema. Nabli, ¿qué dices? Pues nos cogió por sorpresa, pero ahí trabajamos con doña Livia. Eso, así me gusta. Me pueden Así escribir es. por el WhatsApp, me pueden escribir, profe. Se tienen que identificar porque de pronto no captaría la pregunta. Por ejemplo, Nasli me puede escribir, profe, soy Nasli del grupo de sectas. ¿Me puede explicar esta palabra que no la entendimos? O Lilia, vea, soy del grupo de sectas. En cuanto a la herejía del Espíritu Santo, me quedó una duda con este tema. Pregunten, porque no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Toda pregunta es importante, así usted no la entienda. Y lo que estamos procurando hacer es aprender. Entonces, vea, ya le mandé los materiales. Es capítulo 3 y capítulo 4. Léanlo, ráyenlo, saquen las ideas principales donde está su tema del arrianismo, de la macedónica y de la monárquica. Y aquí nos vamos a dar una buena exposición. Entonces, no les voy a quitar más tiempo, voy a dejar ahí y vamos a despedirnos en oración. Dale, John, bien pueda. Profe, solamente tengo una pregunta. Al principio habló de los judíos mesiánicos. ¿Es lo mismo que los sionistas? ¿Tiene que ver con...? No, de pronto los sionistas tienen que ver más bien son judíos. Lo que pasa es que yo pienso que va a llegar el día, porque yo les voy a ser muy sincero, yo estoy estudiando sobre el tema. Incluso estoy hablando con mesiánicos para que me expliquen qué diferencia hay entre alguien de raíces hebreas y un mesiánico. Y le cuento una cosa, vea, los mesiánicos que ustedes escuchan ahora, que son cristianos entre comillas, están adoptando o el monarquismo, adoptan los tres sistemas: el monarquiano, el arriano y el macedónico. Los que están hoy en día. Es que yo estoy escuchando a un hermano que habla hebreo y él es rabino y él es cristiano también y él cree en Jesucristo. Hermanos, las raíces hebreas están penetrando profundamente a las iglesias. Y le cuento una cosa, un buen curso sería entender estas tres herejías. Hay otras que hay que entender, pero estas en relación con la Trinidad son muy importantes para tener bases suficientes para poder enfrentar estos conceptos. Por ejemplo, John se va a encontrar con un primer grupo que son los ebionitas. Los ebionitas eran judíos, para quienes era muy duro comprender la idea de que Dios era tres y que ya no era uno. ¿Cómo así si Dios es uno? Aunque el contexto bíblico, la enseñanza nuestra es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Nosotros no hablamos de tres dioses, aunque hay una corriente que se llama los triteístas. Yo no los quiero enredarlos, pero quiero que les cuente hoy en día. Están los unitarios, que creen que solamente hay un Dios, no más. Están los binitarios, que creen que está el Padre y el Hijo, no más, descartan al Espíritu Santo. Están los trinitarios, que son la mayoría de cristianos, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están los triteístas, hermanos, si supieran todo lo que hay hoy en día, y uno no entiende esos conceptos, hay que entenderlos. Porque si estamos aprendiendo de sectas, tenemos que aprender esos temas. Entonces, no los quiero confundir más, voy a cerrar con una oración
y pedirle al Señor que nos ayude con el próximo tema. Ya acuérdense de bajar los enlaces del grupo que les acabé de enviar. Y les voy a enviar el de este de Arcadio, que me parece que es muy valioso que lo tengan, aunque sea ahora en PDF nomás. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, por poder compartir acerca de estas herejías. Señor, la exposición de tus palabras alumbra. Pero, Señor, somos conscientes que debemos comprender el error a través de tu verdad para poder librar a otros de ese camino de perversión. Señor, ayúdanos en la exposición de estos temas, a John y los que le acompañen en el tema, a Nasli y a Livia en el tema del arrianismo y a doña Lilia en el tema de la herejía macedónica. Señor, concédenos sabiduría y entendimiento. Y gracias, Señor, por este trabajo que vamos a realizar. Que seas tú bendiciéndolo y que sea para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén.